el señor Wilmar Mejía, el delegado de Petro también en la Universidad de Antioquia, además de su tarea de inteligencia, asistió a la reunión del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia como dijo que lo haría Diana Saray. No, Gustavo, no fue. Le cuento que pude hablar con él ayer muy tarde ya en la noche y me dijo que no asistió porque estaba de viaje y que tan pronto aterrizó en Bogotá fue llamado por el director general de la Dirección Nacional de Inteligencia, el doctor Lemus, para evaluar su situación actual. Le pregunté que si permanecería al frente de su cargo en inteligencia y me confirmó que por ahora sí, que al igual que el general Huertas, él se mantiene en su cargo. Mire, Gustavo, todo es confuso al lado de Wilmar Mejía. Yo traté ayer precisamente de buscar su hoja de vida, oficialmente la pedí al doctor Lemus y la respuesta es que su hoja de vida no se puede entregar porque es de carácter reservado. ¿Qué he podido confirmar? Que efectivamente es egresado de licenciatura del Deportes en la UDEA, en la Universidad de Antioquia, en el año 2005, donde también fue representante estudiantil. Él arranca su vida política en Itagüí, en Antioquia, de la mano de Julián Bedoya, que sabemos es un tristemente célebre político colombiano, el que falsificó su título de abogado. Hace 10 años, cuando arranca su vida política, fue gerente de campaña a la asamblea de Hernán Darío Torres Alzate, que es uno de los diputados de Julián Bedoya. Luego, Wilmar Mejía fue contratista de la alcaldía de Itagüí de Diego Torres, que es una persona que también se identifica políticamente como el grupo del senador conservador Carlos Trujillo. Usted sabe que en Antioquia y en Itagüí, Bedoya y Trujillo siempre van de la mano. Allí lo contrataron como profesional de acompañamiento para hacer el Plan Nacional de Desarrollo 2020-2023. Ahí se presentó también como licenciado en Educación Física, especialista en Administración de Gerencia. Sin embargo, en estos documentos públicos no están los soportes de su hoja de vida. Y ahí es donde da el salto, Gustavo, de contratista de la alcaldía de Itagüí a trabajar en inteligencia, en la Dirección Nacional de Inteligencia. ¿Cómo llega allí? ¿Cómo da ese salto? Eso es lo que nadie ha podido responder. En Itagüí dicen que es por su cercanía precisamente al grupo político de Trujillo y de Bedoya, pero esto, tengo que ser franca, no lo he podido confirmar. Ayer en este Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, el gobernador de Antioquia pidió la renuncia de Mejía al Consejo de la UDEA, pero el ministro de Educación o su delegado saltó en la defensa, dijo que eso era un tema político y que no debía debatirse en este espacio. No solamente Juan Carlos, el gobernador, creo que está muy movida la asamblea con este asunto. La asamblea también, Gustavo, es lo que ha solicitado, que esta persona ya deje de pertenecer al Consejo Superior Universitario, donde no se presentó el día de ayer. Y en un comunicado lo que ha insistido es mostrar su preocupación por las acusaciones contra Wilmar de Jesús Mejía, quien es el representante del presidente Gustavo Petro ante ese Consejo Superior Universitario, de una universidad que no quiere ver su nombre manchado allí, aunque recalcó que se respeta plenamente la autonomía universitaria. Desde la asamblea también se hizo este llamado, el llamado que ha venido haciendo el gobernador Andrés Julián Rendón. A la comunidad académica de la Universidad de Antioquia, a la comunidad estudiantil, que exijamos al unísono la renuncia a alias. No tiene cosa alguna que hacer un director de inteligencia representando al presidente de la República en el Consejo Superior del Alma Mater. También se ha solicitado que se abra una investigación al funcionario que lo compromete con lo publicado recientemente por el canal Caracol. Lo segundo es que se evalúe una suspensión temporal del cargo que ostenta en la Universidad de Antioquia, y lo tercero es que garantice transparencia y se socialicen todos los avances y decisiones de las investigaciones que se vienen haciendo. Por último, están solicitando desde la Asamblea Departamental que se fortalezcan mecanismos de verificación que para esas personas, cuando ocupan cargos de representación, no vuelvan a ocurrir situaciones similares. Llamado que se hace desde la Asamblea y desde la Gobernación de Antioquia. Diana Saray, ¿y las fotos con Olmedo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo eran fake o reales de las redes sociales?
Son absolutamente reales, Gustavo. Sí, ese detalle se me pasó y es bien importante. También el señor Mejía fue parte de la campaña de Olmedo López. Estuvo junto a él y acuérdese usted que Olmedo López llegó a la política de la mano de Carlos Trujillo y de Julián Bedoya y que fueron muy activos. Y luego es cuando el Partido Conservador, este es uno de los conservadores que se da la vuelta a su partido y apoya luego toda el gobierno de Gustavo Petro. Hay una foto también, Gustavo, le cuento, de el señor Mejía con Gustavo Petro y Nicolás Petro en campaña. Estuve preguntando por eso, si él fue activo en la campaña de Gustavo Petro. Lo que me dicen es que sí fue parte, pero nunca oficialmente, es decir, nunca hubo un contrato o fue parte de su campaña, pero sí, ahí estuvo con Olmedo López haciéndole campaña al presidente Petro. A ver, Espinosa, ese asunto de que la hoja de vida del señor Mejía es reservada, eso es la bobería nacional. Lo que puede ser reservado son las decisiones que él tome en la Dirección Nacional de Inteligencia que comprometan información privada del Estado para combatir a la delincuencia, aunque allá le aseguro que ya no llega mucho, porque la Dirección Nacional de Inteligencia, entre otras, tenía las relaciones con los Estados Unidos, con el MI6 de Gran Bretaña, y eso, el chorro lo cortaron con las actuaciones del gobierno nacional en ese sentido. Pero ¿cuál hoja de vida reservada? Si es un funcionario público, podemos ver la hoja de vida para enterarnos que es profesor de educación física, entre otras. Sí, Gustavo, yo creo que esa es una tontería, estoy de acuerdo con usted. Incluso llama la atención que cuando acá hace 2 días se le preguntó al director de la DNI, de la Dirección Nacional de Inteligencia, al señor Lemus, que cuál era la profesión o los méritos o el conocimiento que tenía en asuntos de inteligencia y de seguridad nacional, el señor Wilmar Mejía no contestó. Lo que dijo era que pues no, que le había ido bien en las pruebas, pero no habló de su perfil. Y ahora que, como Saray cuenta, ni en función pública ni en los medios digitales abiertos que permite el Estado para verificar ese tipo de cosas, pues existe la hoja de vida del señor. Es un absoluto misterio qué ha hecho en su vida, dónde estaba antes, en qué ha trabajado. Saray me parece que hace un cuadro muy completo de todo, pero es verdad que el documento físico de la hoja de vida pues no aparece, Gustavo. Y yo le quiero recordar un elemento adicional de la DNI que me parece que se ha escapado en estos días. Y es que el señor Carlos Ramón González, prófugo, fue el primer director de la Dirección Nacional de Inteligencia del gobierno del presidente Petro. De manera que estos escándalos vinculados a gente que ha salido de la DNI o que sigue en la DNI, como el señor Mejía, pues no son nuevos. Llevan básicamente desde que comenzó el gobierno. Pues sí, Gustavo, estamos en el peor momento de la inteligencia en muchísimos años. El escándalo de la Dirección Nacional de Inteligencia, una entidad tan estratégica para el Estado, pues se han nombrado directores sin ninguna preparación, ya van 3, o terminan en medio de unos graves escándalos como le ocurrió a Carlos Ramón González. Ahora pues se revela que el director de inteligencia es un preparador físico sin ningún tipo de experiencia, de que además está infiltrado por las disidencias de las FARC. Y lo último es que un mayor de la policía retirado, que es asesor clave de la DNI, pues está salpicado por narcotráfico, como lo acaba de denunciar la revista Cambio. A este descuadernamiento de la DNI pues hay que sumarle la crisis de otra entidad clave en la lucha contra el lavado de activos, la más importante, que es la Unidad de Información y Análisis Financiero, que también está en medio de un escándalo por esquiar Ecopetrol. A esta entidad ya la habían sacado del llavero de internacional de este club de buenas prácticas que es el grupo Egmont, porque este grupo ya no confiaba en la UIAF. Por otro lado, la Dirección de Inteligencia de la Policía, que siempre había sido de las más reconocidas del mundo, hoy está muy debilitada porque han salido pues muchos de los mejores hombres, muchos de los cuales purgados por la propia DNI, que está en el medio de las polémicas y de los escándalos. Y lo mismo podemos decir con la inteligencia del ejército, que solo es ver cómo ponen estas bombas y estos ataques con volquetas y tatucos contra los batallones en las principales ciudades sin que haya ningún tipo de anticipación por parte de la inteligencia. Es decir, esta realidad, Gustavo, es muy preocupante porque nunca como ahora pues se ha necesitado tanta inteligencia. Necesitamos una inteligencia más sofisticada para poder judicializar y desmantelar a las organizaciones criminales, sobre todo pues cuando estos grupos, por ejemplo como el ELN, pues se mimetizan e instrumentalizan cada vez más a la población civil y es más difícil perseguirlos. Es decir, hoy el arma más poderosa para combatir a la criminalidad es una buena inteligencia
y en Colombia estamos en una grave crisis de inteligencia.